Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica. Hablamos de los mandamientos de Dios. Séptimo mandamiento: no robarás. Y hoy nos apoyamos en Santo Alfonso María de Ligorio, en su libro Los Mandamientos de Dios, Código de Paz y Felicidad y Larga Vida. Hoy hablamos de la restitución. Personas hay que habrán robado, y que si el confesor le manda restituir, dice Santo Alfonso, piensan que eso es imponerles excesiva penitencia. No, no, amigos, no, hijos míos. No se trata de penitencia, sino de una obligación de justicia, de la que no puede descargaros el confesor, ni el obispo, ni el papa. Romanos 13:7, dice San Pablo. Y hay que entregar la cosa a su dueño. Si aquella ya no existe, se deberá entregar el precio de la misma. Si el dueño ya murió, la restitución se hará a sus sucesores herederos. Si nada se sabe del dueño, ni de los herederos tampoco, entonces se restituirá repartiendo el precio entre los pobres o encargando misas para el alma del dueño. Entonces, cuando uno tiene que restituir, en primer lugar se restituye al dueño. Si no se puede, el dueño a sus herederos. Si está muerto el dueño y no tiene herederos, entonces se dan de limosna a los pobres o se hacen celebrar misas para el descanso eterno del dueño. La restitución debe hacerse sin demora. Hay quienes poseen bienes ajenos y tienen ánimo de devolverlos, pero dicen: cuando muera trataremos el asunto. Es decir, que están dispuestos a recibir, pero cuando ya no pueden llevarse las cosas consigo. El que pudiendo restituir difiere la restitución por mucho tiempo, peca mortalmente, aunque su intención sea la de restituir. Importante esto: el que pudiendo restituir no restituye, peca mortalmente, aunque sea su intención la restitución. Solamente se librará de pecado mortal si la dilación es corta, 10 o 15 días, pero no más. Pero si esta dilación, retraso, aun siendo pequeña, ocasionase al dueño algún perjuicio, el deudor estará obligado a resarcir el daño, pues no hay duda ninguna que el ladrón está obligado a indemnizar al propietario todas las pérdidas provenientes del hurto. Aquel que puede restituir inmediatamente y no quiere hacerlo, debe negársele la absolución. De lo contrario, se corre el riesgo de que no restituya nunca, supuesto que la restitución es siempre cosa harto dura. Un caballero guardaba consigo 100 roblas robadas, pónganle $100. Fue a confesarse. El confesor le advirtió la obligación de devolverlas y tal vez le amenazó con negar la absolución si antes no restituía. Padre, dijo el caballero, apenas llegue a casa las entregaré. Mas luego no lo hizo. Muchas otras veces repitió la misma promesa, pero sin cumplirla nunca, hasta que al fin tuvo que decirle el confesor: pues, si quiere que le absuelva, váyase ahora mismo a casa y tráigame la bolsa con el dinero. Entre tanto, no espere mi absolución. Fuese y trajo la bolsa. Ella: entregádmela, dijo el confesor. Padre, respondió el caballero, alargad la mano y tomadla vos mismo. Y así restituyó. Por donde podéis ver, hermanos míos, cuán difícil sea la restitución y cuán expuesto, por consiguiente, absolver antes de que ésta se efectúe. Y yo le aconsejo a los que tienen que restituir primero y después ir a confesarse, y así su confesión queda bien hecha.
Y cosa cierta es que no puede ser perdonado por Dios quien no restituye. No puede ser perdonado por Dios quien no devuelve lo robado, no restituye. No se redime el pecado, dice San Agustín, si no restituye lo robado. No se redime el pecado, no se perdona el pecado, si no restituye lo robado. De ahí que Santo Antonio asegure, no haber otro pecado más peligroso para un alma que el de robo. Tremendo esto. No hay otro pecado más peligroso para un alma que el de robo. Y la razón que da es que los otros pecados basta arrepentirse de ellos, mientras que para el ladrón no hay perdón posible, ni aun entregándose a todas las penitencias imaginables, si pudiendo restituir, no restituye. Con otras palabras, sin restitución no hay salvación. Pobre de aquel que guarda entre sus manos lo que no es suyo. Escuchad este episodio que refieren varios autores. Un usurero en trance de muerte fue obligado por el confesor a restituir todo el fruto de sus latrocinios. El enfermo hizo venir a la cabecera de su cama 4 personas, a las cuales entregó el dinero junto con otros objetos mal adquiridos, con el encargo de que ellas lo restituyeran a quienes correspondía. Retiróse el confesor a su convento y hallándose en oración, vio a un demonio deshecho en llanto, porque se le había ido de las manos el alma de aquel prestamista. Pero luego vio como otro demonio le consolaba diciendo, tonto, ¿por qué lloras? ¿No ves que si has perdido un alma, has ganado 4? Ocúpate un poquito de aquellos 4 individuos que recibieron el encargo del dinero y verás que fácilmente son tuyos. Entonces, queridos hermanos, cuando uno recibió algo fiado o algo confiado, debe cuanto antes sacarlo de su casa, cuanto antes para que un demonio no venga a engañar. Pobre de aquel, vuelvo a repetir, que guarda en su poder bienes robados al prójimo. Cuán difícil es que restituya y cuán fácil que se condene. ¿Pensáis que durante la vida los van a hacer más felices aquellos bienes ajenos? Ciertamente que no, pues llevarán siempre clavada en la conciencia la espina del remordimiento. Se cuenta en la vida de San Medardo que un ladrón le robó un buey. Se lo llevó consigo a la casa, pero el cencerro que traía colgado en el cuello tocaba sin tregua, aun estándose el animal sin menearse. Sobrevino la noche y temiendo el ladrón ser descubierto, atiborró la paja del esquilón, el cual no bastante seguía sonando. ¿Qué hizo entonces? Quitárselo del cuello a la bestia y meterlo dentro de un arca, pero el cencerro no dejaba de tocar. Escondió debajo de la tierra y ni por eso logró que aquel cacharro callara. Lleno entonces de espanto, determinó devolver el hurto y en el mismo instante dejó de sonar el cencerro. Apliquemos el cuento. Se diría que las cosas robadas llevan dentro de sí una esquililla que suena de continuo y dice, si no me devuelves, te condenas. Si no me devuelves, te condenas. Y con este pertinaz remordimiento, ¿podrá nadie ser feliz? Pero padre, me es imposible restituir, dirá alguien. Si verdaderamente no puedes, por estar tan necesitado que no tienes apenas para tu diario sustento, ni para el de tus hijos, en tal caso no te obliga la restitución. Tú, una persona que no tiene absolutamente nada, que no tiene posibilidad ninguna de restitución y que muere de hambre, entonces en este caso
ya no hay obligación de restitución. Basta que mantengas en tu alma el deseo de restituir tan pronto como te sea posible, y que restituyas aquello poco que ahora puedes. Entonces, el que no pueda absolutamente nada restituir en este momento, bien, que tenga el propósito, el deseo de restituir, y que restituya poco a poco lo poco que pueda. Porque el que no puede restituir totalmente está obligado a restituir la parte de que disponga, retirando a este fin, por ejemplo, una pequeña cantidad o alguna cosita cada semana. O cada semana dejar algo de lado para restituir. Pero a ese paso nunca llegará a restituirlo todo. No importa. Con que restituyas lo que puedas, has cumplido. ¿Y qué pensar de aquellos que podrían restituir, pero dicen: si restituyo, ¿qué va a ser de mi familia? Si vas al infierno, te digo yo, ¿qué va a ser de ti? Se cuenta la vida del venerable padre Luis Lanuza, célebre misionero de Sicilia, muerto el año 1656, que habiendo ido a confesar a un señor de alta posición, cuya hacienda en gran parte se había amasado con robos e injusticias, le intimó la obligación de que estaba de restituir. Más tarde arguyó: Padre mío, si restituyó, no podrá el hijo que tengo vivir su posición de alta media sociedad. El padre Luis le rogó, le amenazó, pero todo fue inútil. No pudiendo quebrantar su obstinada voluntad, se despidió de él. A la mañana siguiente, habiendo salido de sus quehaceres, y cuando caminaba por un paraje solitario, vio venir por el camino 4 individuos de aspecto moruno, que conducían a un hombre atado sobre un jumento, un caballo. Preguntó que a dónde conducían a aquel infeliz. Al fuego, respondieron. Contempló el padre y reconoció en él al obstinado caballero de Marras. Luego, al volver al pueblo, se enteró de que pocas horas antes había muerto aquel desgraciado que no quería restituir para que su hijo no fuera privado de este patrimonio robado. Así podéis ver cómo acaban los que, por dejar mejorados a sus hijos, no quieren restituir y van al infierno. Gran locura es querer condenarse por dejar a los hijos una fortuna. Gran locura es querer condenarse, ir eternamente al infierno eterno por dejar a los hijos un dinero robado, mal habido. Si caes en el infierno, ¿irán tus hijos a sacarte de él? Claro que no. Y usted será un tonto. Oíd el siguiente relato que nos hace el padre Pedro del Palude. Érase un hombre padre de familia, el cual se resistía a la restitución ante la perspectiva de dejar a sus hijos en la pobreza. Para hacerle entender la locura que cometía, acudió al confesor a este ingenioso estratagema. Le dijo que si quería curar de su enfermedad, bastaba que se untara el cuerpo con un poco de grasa extraída por medio del fuego de las carnes de alguno de sus hijos. Entonces aquí el padre hace como una trampita, le hace pensar: usted puede curar, pero con aceite sacado de la carne de tus hijos quemados. Pero sucedió que de los 3 hijos que el enfermo tenía, ninguno quiso, ni aun para curar a su padre, someterse al dolor de la llama y sacar grasa de su cuerpo. El padre entonces, desengañado y arrepentido de su error, les dijo: ¿con qué no queréis vosotros sufrir un fuego tan pequeño por librarme a mí de la muerte? Y yo voy a consentir irme a las eternas llamas del infierno para que vosotros quedéis acá viviendo cómodamente. Sería un loco si lo hiciera. Y al momento dio orden de restituir todo cuanto había adquirido injustamente. ¿Y no estará, Padre mío, satisfecha la restitución dejándolo todo para misas? Otra pregunta que uno podría hacer.
y yo debo restituir, pero no quiero restituir, lo quiero hacer celebrar misas de ninguna manera. Si conocido el dueño, algún confesor ignorante, gracias a Dios no los hay entre nosotros, te dijera que con encargo de misas restituías cumplidamente, sábete que, aun después de celebradas todas esas misas, te quedaría la obligación de restituir al dueño lo que es suyo. Entonces, la cosa robada debe ir a su dueño. Pero es el caso que ya tengo entregado el dinero de las misas, no importa. El dueño exige de ti que le devuelvas lo que le quitaste y le pertenece. Entonces, queridos hermanos, cuando uno ha robado, no puede ni hacer misas, ni dar a los pobres, tiene que la cosa regresar a su dueño en primer lugar. Ahora, si el dueño está muerto, si no tiene herederos, como dijimos, en este caso sí se pueden hacer esas cosas, pero si el dueño existe, los herederos existen, y bien la cosa debe hacerse. Leí en un libro que varias veces gente tuvo que restituir, y bien daba la cosa al confesor, y el confesor la entregaba sin decir de quién era el ladrón al dueño, y le hacía firmar un papel y entregaba este papel firmado al dueño, que ya habían arreglado este asunto. Cuando no se sabe el dueño ni es posible dar con él, entonces podrá satisfacer encargando misas o haciendo limosnas por el alma del dueño. Y la verdad es que son muy contados aquellos que restituyen. Nos lo asegura la experiencia, dice Santo Alfonso. Los hurtos están a la orden del día. ¿Lo están también las restituciones? Claro que no. Bien dice el refrán que carne asada no vuelve al matadero. Refiere el Verme en su instrucción que un monje del yermo del desierto vio a una cierta ocasión a Lucifer sentado en un trono y que ante él se presentaba un demonio recién llegado de la tierra. Le echó en cara a Lucifer que por qué se había entretenido tanto con los hombres, a lo que el demonio respondió: estuve convenciendo a un ladrón para que no restituyese. Ella ordenó entonces Lucifer a sus ministros: castigad a ese necio. Y luego, volviéndose a él, le dijo: pero tú no sabes, imbécil, que quien roba nunca restituye. Para conseguir que un ladrón no restituya, te has tomado tanto tiempo. Nada, castíguenlos inmediatamente, dice Lucifer. Satanás tenía razón. ¿Por qué? Por lo del refrán, que carne asada no vuelve al matadero. La gente que roba no quiere restituir. Por eso, cuidado, cuidado, cuidado. Cuando un niño empieza a robar, aunque sea un lápiz, aunque sea un carrito en la escuela, bien restituirla, castigarlo, hacerle todo lo feo de la cosa, para que mañana no vaya eternamente al infierno por fronteras de este mundo. Seremos ya este capítulo, dice Santo Alfonso: entre quienes se hicieron con bienes ajenos, es preciso distinguir los de buena fe y los de mala fe. En cuanto a los de buena fe, si todavía poseen la cosa ajena, deben restituirla ciertamente. Si también de buena fe la consumieron, tienen que entregar todo aquello que les quedó como ganancia, es decir, lo que se ahorraron al no comprar la cosa consumida. Pero si aún esta ganancia siempre de buena fe la hubieran gastado, entonces ya no tienen ninguna obligación. Entonces los de buena fe tienen buenos bienes ajenos, y cuando se dan cuenta que es robo, tienen que restituir, tienen que remediar. Los otros, los de mala fe, deben recibirlo todo y por añadidura indemnizar al dueño de todos los perjuicios, aun fortuitos, que le ocasionaron, y esa obligación les urge no so pena de condenación eterna. Si no quieren restituir y prefieren condenarse, en su mano está, pero
se habrán de arrepentir, no solo en otra vida, sino también en la presente. Dice el profeta Zacarías que en la casa donde entran bienes robados, con ellos entra también la maldición. En las casas donde entran cosas robadas, con ellas entra también la maldición. Esta es la maldición que se derrama sobre la superficie de la tierra, caerá encima de la casa del ladrón, hasta consumir maderas y piedras. Zacarías 5, 3, 4. Por eso dice San Gregorio Nacianceno, el que injustamente posee hasta de sus propios bienes, se verá privado. Que hermanos hagan atención a lo que dice, el que injustamente tiene en su poder bienes ajenos, robados, y bien será privado de sus propios bienes. Es como un cáncer destructor. Los bienes robados llevan consigo un fuego que después de destruirlos a ellos, reducen también a cenizas los bienes propios del ladrón, verificándose así la maldición del Señor. Poseamos, dice San Gregorio, los bienes de este mundo, pero sin dejarnos poseer nosotros de ellos. Hay quienes se hacen tan esclavos de las cosas terrenas que por tenerlas prefieren condenarse miserablemente. ¡Qué desgracia! ¡Cuántas pobrecitas almas se van al infierno por su afán de los bienes del prójimo! Ved cómo obran los hombres sensatos que estiman su alma por encima de todos los bienes materiales que otros posean. Al morir Enrique III de Castilla, dejó a su hermano don Fernando como regente del reino durante la menor edad de su hijo y heredero, el príncipe don Juan, niño todavía de muy pocos años. Ya desde el principio de su regencia, tales muestras dio Fernando de rectitud, bondad, que el pueblo quiso, y así se lo manifestó, tenerlo a él por verdadero rey. Pero ¿qué hizo don Fernando ante las instancias de sus vasallos? Llevando en brazos a su sobrinito, se presentó al pueblo para decirle que la corona y el reino eran de aquel niño, y que por conservárselo está dispuesto a dar toda su sangre. ¡Qué acto más hermoso! Renunciar a un reino antes que ofender a Dios. Pero bien supo Dios premiar esta fidelidad, pues lo elevó al trono de Aragón, donde reinó pacíficamente, viéndose con toda su familia colmado de divinas bendiciones. Santo Agustín refiere un caso parecido de generosidad. Yendo un pobre por las calles de Milán, halló una bolsa con una cantidad de cerca de 200 liras, bastante dinero. Le dijeron que pues no se sabía su dueño, podía quedarse con aquella tranquilamente. Mas el pobre, temeroso de Dios, puso anuncios por todas partes, dando cuenta de su hallazgo. Se presentó el dueño, cuyas señas coincidieron perfectamente con las de la bolsa, en vista de lo cual el pobre se la entregó. Quiso entonces el dueño gratificárselo dándole 20 liras, que el pobre no quiso recibir. Tomad siquiera 10 o 5. Ni un céntimo, señor. Lo suyo le corresponde a usted integralmente. Pues ya que tú no quieras nada de mí, insistió el dueño, fingiendo enojo, tampoco yo quiero nada de tus manos. Tómate eso. Y le arrojó a los pies la bolsa con todo el dinero. Así por la fuerza aceptó el pobre aquella cantidad, mas no para sí, pues inmediatamente fue a repartirla entre los necesitados. Queridos hermanos, está prohibido el robo, el fraude, la usura, la rapiña. En la Biblia está dicho, no robarás.
Deuteronomio 5:19, y 1 Corintios 6:10 dice, sépanlo, no se engañan, ni los ladrones, ni los avaros, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. Esto no es juego. El que roba, peca, y tiene la obligación de restituir si quiere salvarse. Pidamos a Dios que saque de nuestro corazón el apego a esos bienes de la tierra. Sepamos vivir pobremente, contentarnos de lo que tenemos, no hacer deudas ni tomar dinero prestado, y enseñar a los niños a tener un poco de penitencia, de vivir de una manera pobre, de no tener apego a las cosas de este mundo, para que, si Dios quiere, cuando crezcan, no tengan este apego a los bienes del mundo y no se dejen engañar por el demonio que, por desgracia, pesca a la gente fácilmente. Como acabamos de leerlo, el demonio trató de imbécil Lucifer trató de imbécil a un demonio que había pasado mucho tiempo para que una persona no resistiera. ¿Por qué? Y porque dice, el que roba, el que tiene bienes ajenos, nunca resiste. Entonces no pasar tiempo con esta gente. Entonces pidamos a Dios nuestro Señor una gracia especial, no dejarnos engañar por los bienes de este mundo. Y si tenemos deudas o tenemos cosas robadas, restituirlas cuanto antes, porque no sabemos ni el día y ni la hora. Si hay gente, banqueros, usureros, gente que hizo su fortuna a costa de los pobres con intereses altos, es bien que restituyan, si saben quiénes son, es bien a estas mismas personas, sino en limosnas a otras personas. Un alma tenemos, si la perdemos, no la recobraremos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.